Ya, espera un segundo, ya estamos grabando, Nayib, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, bienvenido a todos. Para mí es un honor y un placer poder presentar al doctor Ricardo Trevisan, traumatólogo ortopedista dedicado a la parte de neuroortopedia con más de 25 años de experiencia y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil. Va a disertar sobre el tema ¿por qué fallan las placas LCP? Es un tema bien interesante. Bueno, doctor, bienvenido. Un placer tenerlo acá y un honor tenerlo humildemente en esta familia de NF Group. No, Nayib, ante todo, mira, muchas gracias por la invitación, gracias a ti, al doctor Pulido, al doctor Santana. Yo respeto mucho todos los esfuerzos que hacen los colegas por mantener la educación médica continua en esta situación tan terrible que nos tiene a todos atrapados en nuestras casas sin poder trabajar. Por lo menos estamos haciendo las funciones docentes que son inherentes a nuestro ser, digamos. Voy a compartir la pantalla con tu permiso. Tú me dices si estamos listos. Ok. Perfecto, está entrando. Ya. Ok. ¿Se ve bien? Bien, excelente, doctor. Excelente. Okay. Los micrófonos todos suyos. Muy amable, muchas gracias. Bueno, colegas, vamos a hablar hoy brevemente de lo que se sabe del fallo de material en sistemas de placas con tornillos bloqueados, o lo que es conocido popularmente como sistemas LCP. Ustedes saben, yo soy especialista en enfermedades neuromusculares y durante 25 años una de las cirugías más demandantes ha sido siempre la osteotomía de tercio proximal de fémur. Desde inicio de los 80, probablemente, cuando sale la placa doble angulada, es el gold estándar para realizar osteotomía de fémur proximal. Eventualmente para tratar incluso algunas fracturas sobre todo para niños, fueron placas hechas, diseñadas para adultos, las hicieron más pequeñas para niños y se convirtió en el gold estándar a nivel mundial. Pero esas placas tenían una serie de problemas, entre ellos aflojamiento, como el que también señalado en la flecha. A veces la osteotomía, que estaba hecha con la misma técnica, las mismas manos, la misma forma, en un tipo de paciente similar se desplazaba de una manera no muy correcta. Y durante todo este tiempo, digamos, yo he podido ver complicaciones realmente muy desagradables, algunas muy feas y algunas realmente horribles. Siendo de esta forma, siempre realmente este es el mejor instrumental para hacer una osteotomía femoral degadora, es lo mejor que podemos tener. Y probablemente la pregunta mía, si los mismos diseñadores del grupo siguen trabajando buscando un nuevo para acometer este tipo de pacientes. Y a través de su chairman, el doctor Teddy Adongo, él realiza la primera producción de diseño de un nuevo una placa P diseñada, el fémur proximal de niños, una placa pediátrica en niveles de 3.55. Su primera era del año 2008, su primera publicación, y habla principalmente de los aspectos técnicos de la placa y del diseño, no tanto del número de pacientes. Un par de años más adelante se evidencian 30 caderas, pero no de patologías similares. Algunas eran varizantes por lucones, otras eran por PERTE, otras eran con parálisis cerebral infantil, pero solamente habían presentado 2 complicaciones por aflojamiento acepto de los tornillos. Por lo tanto, en ese momento se universalizó su uso. Una vez que esto ocurre, comienzan a surgir trabajos donde demuestra que es ideal para pacientes con problemas neurológicos. Por ejemplo, en 59 casos solamente hay 3 fallos menores. El paciente neurológico, particularmente el paciente con parálisis cerebral, somete a cargas muy extraordinarias al fémur proximal, ya que el aumento en el tono o el espasmo del dolor hace que la osteotomía reciba cargas que no son habituales en pacientes, digamos, normales. Y además, también se demostró en otros trabajos que pacientes con osteotomía presentaban un nivel de complicaciones de alrededor del 6% en niveles de funciones altos, gross motor 4, 5.
Si yo veo que son instrumentos diseñados especialmente y con un gran uso para pacientes neurológicos, para pacientes con osteoporosis, eso realmente define el tipo de paciente que yo trato, por lo tanto, probablemente sea el mejor material para el tipo de paciente que yo estoy tratando. Y a partir de ese momento, desde el año 2008, se convirtió en el gold estándar de mi servicio. Durante ese periodo hemos realizado más de 1000 osteotomías con 2 sistemas LSP, principalmente Synthes Orthopediatrics, la mayor parte de los casos teniendo eso como nuestro gold estándar, nuestro caballo de batalla, como nuestra primera opción al momento de realizar una osteotomía rotadora y varizante. Este material prometía tener menos complicaciones, resulta que también tenía complicaciones, también tenía otro tipo de problemas, como vamos a continuación. Por ejemplo, un retardo de consolidación, un paciente de 6 semanas operatorias estaba normal, 6 meses se ve que la derecha está consolidada clínica y radiológicamente, pero la izquierda no tanto, y 9 meses incluso posteriores aún no había una consolidación completa. Tenemos fracturas del material a nivel de la placa, tenemos rotura de los tornillos, es muy importante el punto de la rotura. Vean, este es un paciente con una placa 2.7, donde el tornillo se está uniendo en el punto de unión entre el tornillo y la placa, algo que quiero que guarden. Claro, un paciente pequeño, 2.7, incluso fue protegido con una espica, pero el tornillo se metió aún dentro de la espica. Pero también ocurre en pacientes más grandes. Este paciente tiene unos tornillos 5.0 y el punto de rotura casualmente es el mismo, la unión del tornillo con la placa. También teníamos problemas de aflojamiento del material o lo que yo llamo desanclado, donde el tornillo se pierde la rosca de unión entre el tornillo y la placa y se desancla la unión del tornillo-placa. Y ustedes ven un paciente que en el postoperatorio inmediato se ve perfecto, 2 meses después, totalmente desanclado. Y yo sé el sentimiento que tienen todos los cirujanos cuando ven una artrosis en una cirugía que es habitual, una cirugía que hacen con la misma técnica y dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué esta osteotomía no consolidó? Y en casos como este, fíjense, un paciente dipléjico con las caderas subluxas y en valgo, le realizan 2 osteotomías de rotadoras y femorales. Ustedes ven que la izquierda evolucionó bien y consolidó, pero la derecha no consolidó de manera adecuada. Y ustedes van a ver un aflojamiento aséptico en la zona de inserción de los tornillos, y quiero que comencemos a notar algunas cosas que son interesantes. Vean cortical medial como se ve mucho más ensanchada. Por el contrario, la zona proximal de los tornillos hay cierto grado de osteopenia, y la cortical, que está exactamente debajo de la placa, está muy adelgazada, casi desaparecida en este caso. Eso es algo bastante común en los casos de fallos con sistemas LSP. El primer grito de alerta probablemente lo hace un editorial en el Journal de Ortopedia y Trauma del año 2011 del doctor Pape de Michael Botland. El doctor Pape trabaja en la Fundación Powell de Alemania. El doctor Botland trabaja en el Laboratorio de Biomecánica de Portland. Y ellos referían en su trabajo, que me voy a permitir leer, el próximo gran avance de la cirugía ortopédica produce una serie de análisis de problemas y una comprensión del verdadero papel de los implantes. La experiencia clínica ha mostrado tanto las fortalezas y debilidades relativas de la placa bloqueada. Después de la prioridad inicial de llenar cada orificio de la placa con un tornillo bloqueado, descubrimos que combinaciones ampliamente espaciadas de tornillos bloqueados y convencionales podrían proporcionar una fijación estable de manera más efectiva. Y para ese momento, las indicaciones de estas placas aún no se habían definido con precisión. Eso me lleva a hacerme una serie de preguntas que traté de responder revisando la bibliografía. En lugar, queda eso luego de la mía, porque era algo que me pasaba, es que es cierto que hay un índice de refractura más común del actual. Y tuve que aprenderlo, se aprende cosas de medicina, usualmente a la mala te la enseñan tus pacientes. Un paciente dipléjico que era un gromotor 3, o sea, caminaba, daba pasos asistidos, y unas osteotomías con unas caderas en valgo, se le hizo la osteotomía de rotadora femoral, y un año después, como es la técnica habitual, se retaron esas placas. Ustedes ven abajo a su derecha ya
la radiografía, donde el radiólogo me dice, doctor, ahí está la radiografía postoperatoria, está todo bien, y por supuesto me voy de la institución y esa misma noche me llaman para decir, se fracturó en la cama, primero un lado y luego el otro. Y digo, bueno, pero ¿qué pasó? Este paciente tenía un año consolidado, estaba caminando, estaba en su nivel funcional normal, ¿por qué se fractura? Y no solo ese paciente, incluso este paciente casi un año después del retiro se fracturó en el ángulo que había quedado remanente de la osteotomía. Y tú dices, bueno, ¿por qué se fractura un paciente casi un año después de que se retiró el material? Por supuesto, no me pasaba solo a mí. Otro hito de alerta, este trabajo que habla de fracturas y refracturas después de tiro de placas bloqueadas y en compra de placa mixta en la fijación de niños adolescentes, solamente que dejaba al mismo tiempo fracturas y osteotomía, pero la posibilidad de que esto ocurra era tan alta como un 200 en el trabajo que estaban estudiando, la cantidad de refracturas que ocurrían después de retirar el material. Eso me hace preguntarme, ¿realmente es mejor los sistemas LCP para mis pacientes que ninguno otro? Y traté de encontrar la respuesta en la bibliografía. Bueno, tenemos que tratar de recordar brevemente a qué fuerzas está sometido un sistema diafisario, una diáfisis femoral, por ejemplo. Él va a ser sometido a fuerzas axiales, que es una fuerza que se aplica en la dirección longitudinal o del eje mayor del fémur, en otro caso, que representa la carga o eventualmente representa la gravedad. Las fuerzas de doblado, representadas por las flechas azules, que son fuerzas que se ejercen completamente perpendiculares a la diáfisis y producen en la zona más débil, la osteotomía o en el punto donde ocurre el eje de rotación. Y la fuerza de torsión, que se aplican sobre el eje longitudinal del hueso en un plano transverso en sentido horario y antihorario. Pensando en las fuerzas que se aplican o repasando las fuerzas que se aplican sobre una diáfisis femoral, vamos a pensar, ¿es realmente el sistema LSP mejor que algún otro? ¿Cómo funciona el sistema que hace que falle y qué se está haciendo para solucionar los problemas? Y comenzamos a tratar de respondernos a preguntas revisando bibliografía. La primera sería, ¿es el mejor diseño de material de osteotomía? Trabajos comienzan a presentarse comparando, este trabajo en particular compara una SP, un DHS y un clavo femoral proximal con una osteotomía interfragmentaria abierta de hueso sintético. Los métodos se midió la carga necesaria para la falla, la forma del fallo y la fuerza de fijación. Y este trabajo da que un clavo es 250 veces más fuerte que una placa LCP, pero una placa LCP es 26% más fuerte que un DHS, un sistema de tornillos de compresión, aunque el desplazamiento cuando ocurrió la falla fue similar en los tres. En conclusión, el colocar un clavo por una técnica mínimamente invasiva siempre es mejor cuando vayamos a tratar una fractura de fémur proximal. Pero en el caso de osteotomías barizantes, pues probablemente no sea la mejor alternativa porque no me permite aún barizar. Cuando pensamos en clavo, perdón, con alrededor de 417 caderas entre una placa angular y un sistema LCP sin que existan diferencias significativas en los fallos del material. Todas las complicaciones fueron en pacientes severamente afectados, 4 y 5, y el riesgo aumentaba, por supuesto, con la edad. Otro compara, desde el punto de vista clínico, los extramedulares LCP y DHS contra los clavos en fractura. Y demuestran que un clavo bloqueado conduce a un más rápido inicio de la rehabilitación, menos tiempo quirúrgico, menos sangrado, más estable fijación, menor trauma y más rápida recuperación. Otro estudio, comparando clavos con sistemas extramedulares, describe que típicamente las fracturas de los huesos largos han sido tratadas con compresión y carga axial, y por ello los métodos con placa tal vez estén mal aplicados. Y hacia allá vamos, el futuro posiblemente sea el diseño de los clavos, y este es un trabajo donde se diseña un clavo pediátrico para osteotomía desrotadora. Usaron 16 pacientes con 10 años de promedio, pero el paciente más pequeño tenía 7 años. Y por supuesto el clavo provee fijación estable con mínimo daño al tejido blanco, periósteo, a la
irrigación de la posible osteotomía y posiblemente mucho menos complicaciones. Y las primeras publicaciones, fíjense, año 2020, donde realiza el tipo de material. Casas comerciales están trabajando en diseños de clavos pediátricos para producir la rotación. Este es el diseño de Orthopediatrics. Y lo que me llama la atención es que son bloqueados que, aunque en su extremo proximal tienen 9 milímetros, pueden ser tan pequeños como 7 milímetros, lo cual me permite probablemente tratar a niños con una diáfisis parecida a la que sería el niño de 6 y 7 años de edad. La otra pregunta es cómo es la formación del callo en los sistemas LCP. Y yo quiero que empiecen a ver algunos detalles. Fíjense que siempre se forma un callo, que está señalado a su izquierda, con un callo grosso, un callo amplio, un callo mucho más fuerte en la cortical medial o en la cortical más alejada a la placa, como están viendo allí. Cuando usted retira el material, usted va a ver que la cortical del medio, la cortical más lejana a la placa, usualmente tiene un grosor aumentado, se ve sana, se ve viable, y la cortical lateral, sobre todo en la zona del trocánter mayor, siempre va a tener cierto grado de osteopenia y adelgazamiento de la cortical que está exactamente debajo de la placa. Una osteopenia asimétrica y localizada. Fíjense, la primera foto de arriba a su derecha es una placa completamente bloqueada, porque empeñé que los sistemas bloqueados eran una especie de tutores internos y yo tenía que poner todos los tornillos bloqueados, no usaba ningún tipo de tornillo en compresión. ¿Y qué sucedía? Vean que la severa osteoporosis que obtuve, pese a que el paciente consolidó, vean que casi el tercio proximal del fémur no se ve, la zona del trocánter mayor está prácticamente desaparecida. Y era algo bastante común en los sistemas LCP. Véanlo en esta placa que tiene fijación al cálcar, donde hay una osteopenia localizada en la zona del trocánter mayor, también una osteopenia generalizada en la placa del trocánter mayor, incluso con una placa de 120 grados. Hay trabajos también que estudiaron la cantidad de milímetros cúbicos en formación de callo. Y este trabajo de Luján, que es un argentino, y también de Michael Botland, concluye que la estabilización con placas de bloqueo periarticular puede causar una función inconsistente y asimétrica de un callo perióstico. Un puente más grande mínimamente mejora la formación de los callos. Las placas de titanio, recordemos todo que el titanio es más flexible, es más dúctil, se adapta mejor, mejora la formación de los callos en comparación con las más rígidas placas de acero inoxidable. Si esto es así, y yo sé acero inoxidable, probablemente por los costos, será el material de fabricación el que influye en los resultados. Y hay estudios que también hacen esa comparación. Estudia hueso osteoporótico y realiza su estudio en 3 grupos: titanio unicortical, acero unicortical y acero bicortical. Y a esa construcción se la somete a carga axial, torsional, se midió la deformidad plástica e irreversible. Irreversible cuando ya falla o se rompe el material o el hueso. Y encontraron que no había diferencia entre los 3 grupos, que hay una pequeña diferencia negativa del titanio en torsión y una pequeña diferencia en la rigidez bicortical contra unicortical. En conclusión, las construcciones fijadas con acero inoxidable e implantes de titanio con o sin tornillos de bloqueo proximal y cortical muestran las mismas propiedades mecánicas bajo la carga. Los resultados indican que la rigidez del material es un factor ante la elección. Además, el hacer las placas de titanio tiene una particularidad que es lo difícil que hace retirar un material de titanio. Recuerden el efecto osteoinductor que tiene el titanio sobre el hueso y el sobrecrecimiento que normalmente ocurre. Y este trabajo describe hasta un 27% de complicaciones al momento de retirar el material, relacionado a 3 factores: al tiempo en que tardó en retirarse el material. Ellos dicen que cuando se retiró después del año, usualmente hay más complicaciones, a la mayor relación de densidad ósea alrededor de los tornillos y a que el tornillo del cálcar usualmente es uno de los que se pega más al ser de titanio. Y realmente es otro aspecto importante para probablemente no tener que usar titanio. Además, un factor importante es la posible metalosis o corrosión cuando usamos materiales que a lo mejor no son de la mejor calidad o del mejor acero
o de alguna procedencia no de las casas habituales, y podemos tener casos de severa meteorosis que pueden de alguna forma afectar el resultado de nuestra cirugía o a nuestros pacientes. En nuestro hospital, por regla general, regamos los materiales alrededor del año, lo más cercano al año posible. Pero había un problema que nos encontramos frecuentemente. El debris, las micropartículas entre el tornillo y la placa, a veces funcionaban como una especie de fusión biológica, una sombra biológica entre el tornillo y la placa. Y aunque nosotros recomendamos retirarla al año, el mismo grupo Sintes tiene atornilladores inversos para tratar de retirar esos tornillos, porque realmente se quedan fusionados a la placa. Y una de mis recomendaciones, además de retirarla en cuanto ocurra la consolidación, preferiblemente antes de un año, es tener a la mano un Dremel para poder cortarla y entonces sacarla en caso necesario. Otro aspecto importante será la rigidez del sistema la que afecta la curación de la fractura. Este trabajo habla de cuántos tornillos son necesarios colocar en un hueso osteoporótico en una construcción híbrida. La construcción híbrida es la que combina tornillos de bloqueo con tornillos de compresión. Y este trabajo decía que use menos 3 tornillos bloqueados por cada 4 que vaya a colocar a cada de la fractura. Y que coloque el tornillo bloqueado lo más cerca del foco de fractura, eventualmente el foco de la osteotomía. Y llama mucho la atención porque es exactamente lo contrario a lo que hacemos hoy. Este otro trabajo define la diferencia entre una placa híbrida y una construcción totalmente bloqueada, tipo puente en una diéresis sintética de un hueso teóricamente osteoporótico. En la placa totalmente bloqueada usaron 3 tornillos bloqueados completamente por lado. Pusieron 3 tornillos, 2 de ellos eran convencionales y 1 solo bloqueado, y a esa construcción se le aplicó carga axial, torsión y de doblado. Esa construcción demostró que el tornillo en la placa con tornillo totalmente bloqueado fue 7 veces más fuerte a la carga axial. Pero la híbrida, la que combina tornillos de compresión y de bloqueo, fue 42% más fuerte en torsión y 7% más fuerte en el doblado. El diseño era todo bloqueado o un convencional bloqueado convencional. Técnicamente aplicar fuerza, y lo que más me interesó del trabajo fue que además estudiaron no solo la fuerza, ustedes ya ven que en torsión es más fuerte la híbrida, sino los patrones de fractura. Vean en la torsión, cuando nosotros tenemos una placa híbrida colocada y aplicamos fuerza de torsión sobre el hueso, ocurre una fractura espiroidea perimplante, lo que es esperable o común. Pero cuando tenemos una placa totalmente bloqueada, lo que ocurre es la amputación o la rotura del tornillo a nivel de la unión entre el tornillo y la placa. Yo quiero que guarden eso, porque se acuerdan de algún paciente que se me partía los tornillos en la unión de la placa, y más adelante vamos a aplicar la biomecánica de por qué ocurre eso. Cuando la placa se dobla, lo que ocurre usualmente es una fractura periimplante, como suele ocurrir, aún que en fuerza de doblado la placa híbrida sigue siendo más fuerte. Y cuando aplicamos fuerza axial, aunque la placa totalmente bloqueada es ligeramente más fuerte, yo quiero que vean la forma en que los orificios se desgastan. Hace un desgaste de manera elíptica, como está señalado allí en la flecha. Ese desgaste significa que está tolerando más carga, y esa carga al mismo tiempo va a producir una inflamación crónica y una osteoporosis relativa en esa cortical, que es la cortical que está exactamente debajo de la placa, o la cortical proximal a la placa. La cortical más lejana, donde va la punta del tornillo, vean que no sufre grandes cambios en cuanto a su morfología. Y esto es otro aspecto que también quiero que tengamos presente. ¿Qué se está haciendo para disminuir la rigidez de la construcción? Y probablemente una de las cosas que se deriva como una consecuencia de ese desgaste de la cortical proximal es el tratar de sobrarrimar. El objetivo es tratar de evidenciar el efecto de diferentes tamaños de la cortical proximal, la que está exactamente debajo de la placa, para tratar de disminuir la rigidez del sistema en ciclo de carga. Recuerden que la placa, mientras más tornillos bloqueados tenga, más rígida es. ¿Qué hicieron? Ellos realizaron agujeros de 6 milímetros para tornillos de 5 milímetros. O sea que el tornillo iba a quedar ligeramente
menos ancho que el agujero que lo contiene en la cortical proximal. Los resultados, eso disminuyó la rigidez del sistema un 73%, pero no hubo cambios en la carga cíclica. En el proceso modular de modular la rigidez de la construcción y curar la fractura, el sobreensanchar el agujero próximo ayuda a disminuir la rigidez sin sacrificar la capacidad de tolerar carga cíclica. Y ellos recomiendan este refinamiento en la técnica como algo debe adoptar cuando va a usar placas totalmente bloqueadas. Otro trabajo habla más o menos en el mismo sentido. Ellos riman un agujero para tornillo 5 y el objetivo es de sobrerrimar es que sostienen que no sacrifican la fijación y la estabilidad bajo ciclos de carga, y les voy a explicar breve por qué. Y probablemente el trabajo que más me ha gustado de toda la parte biológica y biomecánica es este trabajo de Michael Botland, como les decía, de Nueva Inglaterra. Él es de Portland, del Laboratorio de Biomecánica. Él tiene una función dual un poco extraña para nosotros. Él es especialista contratado por la FDA para instrumentales y al mismo tiempo es el diseñador de SIM de este tipo de materiales. Él diseñó una osteotomía que dejaba abierta en carneros, y ustedes están viendo el postoperatorio inmediato en una placa completamente bloqueada y con una placa que él llama vertical lock screw. El tornillo solamente se aplica o solamente queda vertical más distal de la diáfisis de estos huesos de operatorio inmediato. Ustedes ven que el gap es similar, pero a las 9 semanas ustedes están viendo que se forma un gran callo en la que tiene el sistema de Farc, y que el callo solamente es medial. ¿Se acuerdan de alguna de las imágenes clínicas que les enseñé al principio? En la placa totalmente bloqueada. Muy escasa formación de callo en la cortical que está exactamente debajo de la placa. ¿Y por qué? ¿Cuál era cómo era que funcionaba esto? Bueno, el diseño del tornillo realmente es un tornillo de 6 que pasa por un orificio donde el ánima del tornillo es de 5. Entonces, ¿qué sucede? Va a quedar un espacio que va a permitir que el tornillo solamente transmita la carga acá y acepte la carga a través de toda el ánima del tornillo. Les explico brevemente. Si nosotros pensamos que una placa bloqueada es un tutor interno, tenemos que compararla con tutor externo. Cuando nosotros sometemos a una carga axial, a una diáfisis, el área que soporta, el área que amortigua, el área que disipa la carga, es la longitud de los pines, como están viendo acá. Si el pin se agarra a la cortical proximal y a la cortical distal, esta zona no se mueve, pero esto tolera la carga cuando nosotros aplicamos una carga axial. ¿Qué pasa en una placa totalmente bloqueada? Este gran espacio que sería el pin de un tutor externo solamente corresponde a esa zona donde, esa pequeña zona donde el tornillo está entre la placa y la diáfisis del hueso, o una zona muy pequeña que, por supuesto, tendría que recibir toda la carga y disipar toda la carga. Cuando nosotros tenemos un tornillo que solamente aplica en la cortical lateral, todo el tornillo se convierte en una zona o en un factor para disipar la carga, muy similar a lo que sería un tutor externo. El objetivo es que ustedes ven la formación del callo óseo, medido en milímetros cúbicos, eso es algo que se puede medir, es totalmente correcta en un tornillo o un diseño con apoyo en la cortical más lejana, y cuando usamos una placa totalmente bloqueada, pues hay una formación asimétrica del callo, que explica probablemente mucho los resultados clínicos que yo les estaba explicando. El objetivo es que todo el tornillo, al tolerar la carga, va a moverse y de esa forma disipar carga y distribuir los micromovimientos de manera uniforme sobre el foco de fractura o de osteotomía. Vean, cuando ustedes hacen un par cortical, vean como la carga solamente está sobre la cortical más lejana y el ánimo del tornillo está disipando carga cuando se es sometido a carga axial. Cuando tenemos una placa bloqueada, ustedes ven que toda la carga va a la cortical más proximal a la placa. Todo se concentra, y eso cómo responde, el hueso responde con fallo, porosis y con una pérdida de la densidad o eventualmente una rotura del tornillo a ese nivel. Otras casas comerciales, en este caso Syntex, también trató de buscar una forma de mejorar los micromovimientos a nivel del fractura. Y ellos hicieron lo que se llama el tornillo bloqueado dinámico. Para ello sometieron a cargas axiales doblados y midieron el movimiento interfragmentario con un lector óptico en un hueso
de prueba. Los resultados fue que ese tornillo disminuyó la rigidez 16%, incrementó el movimiento interfragmental y la cortical proximal casi al doble para simular el efecto del Far Cortical Locking Screw que le estaba diciendo de Simmers. Las manos gordas probablemente explican un poco mejor el funcionamiento del tornillo. El tornillo se mueve como un balancín dentro de su propia ánima. Y entonces, ¿qué sucede? Él amortigua o distribuye la carga axial de manera más o menos uniforme entre la cortical proximal a la placa y la cortical distal a la placa. Genera micromovimientos y de esta forma permite que se pueda formar un buen callo óseo, como nos enseñaron desde el principio de nuestro posgrado. La conclusión, que el uso de esos tornillos dinámicos reduce la rigidez de la construcción, permite el movimiento interfragmental y la cortical proximal a la placa, por lo tanto mejora la formación del callo óseo, sin alterar la estabilidad angular y la capacidad de resistir carga. Hay un aspecto interesante que también me llamaba la atención haciendo la revisión de la bibliografía. ¿Por qué hay una diferencia entre los estudios clínicos y biomecánicos? Y este trabajo probablemente me ayuda a entenderlo. Ellos revisaron los estudios biomecánicos 7 y los estudios clínicos de sistemas LSP, y diciendo que no hay una relación clara entre los estudios biomecánicos y clínicos, que son inherentemente diferentes, ya que examinan los mejores posibles escenarios del uso teórico del implante, sin considerar el resultado en un entorno clínico. De esta manera, los estudios biomecánicos, de los que tanto hemos hablado, expresan sus resultados en términos de capacidad de tolerar fuerzas, de capacidad de tolerar ciclos de carga durante un periodo de tiempo, que usualmente representa los primeros 2 meses de carga de un paciente en condiciones habituales. Los estudios clínicos analizan las características propias del paciente. No es lo mismo operar una rotadora en un paciente Gross Motor 2 que camina o ambula sin ayuda, a hacerlo en un paciente que lo estás varizando, pero tiene las caderas subluxas, nunca ha caminado y tiene severa osteoporosis. Ese estudio o característica propia del paciente es característico de los estudios clínicos. Además, los estudios demuestran de 3 a 9 meses de usualmente seguimiento para ver cómo es la función de curación ósea, que es el tiempo que tarda realmente remodelar un callo. Los estudios clínicos nos hablan de complicaciones mayores y menores y nos hacen una evaluación clínica y radiológica. Por último, el hueso sintético, por mucho que se aproxime, no representa la calidad ósea de un hueso osteoporótico. Siempre hay que preguntarnos, ¿será que yo me equivoqué? ¿Será que no lo hice bien? ¿Será el error humano? Y este trabajo que habla de la comparación entre la habilidad para poner clavos y la habilidad para poner sistemas extramedulares, bien sea placa LSP o placa de compresión, sostiene que tú necesitas aproximadamente 15 procedimientos para dominar una técnica con clavos proximales femorales. Y la técnica con placas y tornillos bloqueados parece mucho más demandante. Nuevas técnicas y nuevas opciones incrementan el riesgo de fallos. O sea, la curva de aprendizaje probablemente es mucho mayor cuando decidimos utilizar sistemas LSP. Este trabajo, que es del año 2011, fíjense que no es nada nuevo, pero vuelve al ABC de toda cirugía. Él nos trata de decir cómo tratar de evitar los errores, y tratar de evitar los errores es planificar, es entender la relevancia de la anatomía e interpretar una rayos X de buena calidad, manejar el diseño de adecuarlo a nuestro paciente, hacer una reducción adecuada, en estos casos no olvidando que la rotación va a afectar las curvas normales en la anatomía, y otra que me parece muy interesante, que es la posición adecuada de la placa. Todos los que hemos operado fémur proximal nos damos cuenta que las placas son rectas, pero nuestro fémur es curvo, y posiblemente ese último tornillo, si no tenemos cuidado en centrar bien nuestra placa, no nos va a quedar tomando 2 corticales, sino que simplemente va a quedar fuera o va a atravesar la cortical por una zona donde probablemente no es lo que nosotros esperamos para obtener una buena sujeción. Yo he definido algunos problemas que son muy frecuentes en este tipo de cirugía, y el primer problema es un detalle técnico. El material no se adecua al paciente o hizo una ocasión incorrecta, y le prometo, le aseguro que incluso en las mejores manos pues eso puede ocurrir.
Otro problema muy frecuente es la rotura del material. Y yo atribuyo a la rotura del material principalmente, como lo vimos en todos los trabajos, a la rigidez que no permite el movimiento del foco y toda la carga se concentra en la unión del tornillo con la placa. Como resultado, se parte el tornillo en la unión del tornillo y la placa, como vieron en todos los estudios biomecánicos y clínicos. Otro problema también común, la rotura del material, se debe, y eso me importa mucho, a la rigidez del brazo de palanca cuando uso un tornillo muy largo. Ahora cuando fijo fuego proximal, trato de usar tornillos más cortos para que el brazo de palanca, la cantidad de carga que van a soportar esos tornillos unidos a la placa, no permitan que sea tan potente como para romper el tornillo y permitan que la placa sea ligeramente flexible. Igual sucede cuando la palanca es muy larga y poco gruesa, como ocurre aquí. Pueden tener unos tornillos que se doblen, unos tornillos que se partan o eventualmente unos tornillos que se desanclan. Una de las cosas que habría que mejorar es la unión del tornillo con la placa. Aunque ustedes ven que hay algunos que tienen multidireccional, teóricamente para estas placas el grado de complacencia es de alrededor de 10 grados, ¿está bien? Pero si usted aprieta muy fuerte el tornillo, usted va a apretar las aristas contra las aristas, probablemente de una forma no correcta, pero va a poderlas apretar. Por supuesto, eso cuando comience el micromovimiento va a producir debris, va a fallar y probablemente se va a aflojar. Este trabajo diferencia principalmente, y fíjense el año de trabajo antes de que empezaran estos mismos sistemas, diferencian los dos tipos de sistemas, los sistemas de compresión con los sistemas blockados. Ambos sistemas proveen principios mecánicos para proveer la curación a diferentes ambientes biológicos. Las placas tradicionales curan mediante absoluta estabilidad, reduciendo el espacio entre los fragmentos en compresión. Las placas bloqueadas, como un fijador externo, curan las fracturas por estabilidad con curación secundaria. Entonces, idealmente, en cuanto a la parte clínica, las placas bloqueadas son para placas que toleren cierto grado, reducciones indirectas, que toleren cierto grado de imperfección, fracturas mesafisarias y en hueso osteoporótico, para puentear una severa conminución y donde una placa en compresión no puede ser colocada en tensión. Los sistemas en compresión son los métodos de elección en fracturas periarticulares, donde se necesita una perfecta reducción anatómica, son mucho mejores en antebrazo que los sistemas LSP y en hueso de buena calidad para preservar el movimiento. También están indicadas en pseudoartrosis hipertrófica para con estabilidad lograr la curación. Mi conclusión personal, después de haberme leído esa cantidad de separatas, es que los sistemas LSP son aún la mejor alternativa para barizar y rotar. No hay por ahora ninguna otra forma de realizar una barización. La combinación de tornillos de bloqueo y compresión, mejor conocido como técnica híbrida, es la que nos ha permitido tener mejores resultados. Y el futuro va a ser un sistema de clavos angulares, un tornillo con ángulo que se pueda fijar en un ángulo múltiple para manejar de acuerdo a la elección del cirujano, varo o valgo. Y estoy seguro que todas las casas comerciales de diseño están trabajando en algo parecido. Muchas gracias por su atención y bueno, estamos dispuestos para la sección de preguntas. Ya le vamos a dar el audio a Nayib, doctor. Ok. Ya tienes micrófono, Nayib. Ok, gracias, Adolfredo. Te iba a escribir para decirte que no tenía micrófono. Bueno, muchísimas gracias, doctor Trevisan. Excelente conferencia, como siempre. Súper actualizada. Te tengo una pregunta yo. Mientras están llegando las preguntas, tiene que ver mucho cuando se hacen las osteotomías en cuanto a la desperiostización y el maltrato hacia la parte del hueso y afectar la vascularidad para colocar las placas LSP. Bueno, igual que te cuento, yo sé que esa es la gran lucha de lo que hace reconstrucción, de Miguel, de lo que hacen osteogénesis. Ayer estuvimos hablando de eso, por cierto.
Y yo pensaba cómo responderle y decía, bueno, realmente la técnica para colocar una placa angulada y la técnica para colocar una placa LCP en cuanto a la disección es la misma. O sea, si nosotros estamos igualando los problemas de complicaciones, uno de los factores es qué hacemos diferente. Bueno, en este caso en particular, el abordaje es el mismo. Ahora, tenemos que tratar de ser más acuciosos con tratar de resguardar el periósteo, estoy seguro. Pero el análisis de esta charla en particular, lo que estaba tratando de demostrar eran los factores mecánicos que influyen en el material. No tanto del abordaje. El abordaje todos estamos de acuerdo que mientras más tejido blando se mantenga, mientras más se cuide los tejidos blandos, mientras más se cuide el periósteo. De hecho, el gran éxito de los clavos es que tú puedes hacer una osteotomía percutánea y pasar el clavo. Y yo creo que ese es el futuro. Pero por ahora, las dos opciones viables son placas totales en compresión o placas en LCP, que yo recomiendo que la mejor alternativa es usar las híbridas. O sea, utilizar tornillos de compresión con tornillos bloqueo en la misma placa. Bueno, por acá el doctor Edu Levi, excelente presentación, felicitaciones. Francisco Lara, magistral presentación, maestro, te manda saludos. Pendiente acá el doctor Juan Fuenzálida, felicitaciones Ricardo, muy buen resumen del tema, gracias. Ana Palmar, saludos, felicitaciones doctor Trevisan. Excelente y muy completa revisión. Dolores Delgado, también te felicita desde Ecuador. Y una pregunta, dice, ¿cuál cree usted que es la mejor disposición de los tornillos respecto al orden de los tornillos en la fijación híbrida? Me imagino... Sí, te entiendo. A ver, es muy interesante, ¿no? Fíjate que yo conseguí uno de los trabajos de hace 10 años, cuando se estaban, digamos, popularizando el uso de la placa LCP, que decía que había que poner muchos tornillos bloqueados. Recuerda que cuando comenzamos todo, el objetivo era poner todos, llenamos todos los orificios de la placa y todos bloqueados, porque además eso era un tutor interno. No, resulta que no es así. Resulta que tratamos de tratar de disminuir la rigidez. Entonces, lo que usualmente hacemos es colocar un tornillo de compresión en primer lugar, ¿ok? Un tornillo de compresión, por lo menos cuando hacemos osteotomías femorales, un tornillo de compresión, segundo tornillo de compresión y en el medio de los dos un tornillo bloqueado. Casi todas las casas comerciales que tienen este diseño para osteotomía tienen ese tipo de facilidad. Sintes particularmente hizo un orificio que es combinado. Yo les cuento que a mí particularmente no me gusta y les voy a explicar el por qué. Sí es difícil asegurarse que el tornillo se enrosque perfectamente en la arista, en cirugía, en un tornillo que está cerrado completamente 360 grados. El tornillo combinado de ellos es como 250, o sea, una de las paredes no tiene rosca. Y si yo fuerzo un poquito la forma de atornillarlo, pues probablemente no esté completamente en la rosca. Y yo no sé si eso sea tan exacto al momento de colocar un tornillo bloqueado. De todas formas, todos los sistemas actualmente para osteotomías proximales proveen 3 tornillos bloqueados en el segmento proximal. Pero la combinación es tratar de colocar la mayor cantidad de tornillos en compresión, alternándolos con bloqueado. Con bloqueado, perfecto. Muchísimas gracias. Mariana Gabriela te dice, como siempre, la presentación con carácter magistral que le caracteriza. Saludos desde Chile y orgullosa de mi profesor. Gerardo Aguilar, saludos desde México, felicidades. Ricardo Ríos, buenas noches, excelente presentación y charla, doctor Trevisan, saludos. Irene López, excelente disertación. También, bueno, pura felicitaciones. Y Alexandra Cortés, excelente presentación, doctor Trevisan. Aquí no aparece sino un iPhone, dice excelente presentación. Tema súper interesante y con full controversias. Número de corticales sugeridas en osteotomía, hueso sano y hueso osteoporótico, es la pregunta. Sí, casi todas las placas tú puedes escoger, por lo menos para osteotomías femorales, que es el tema que me apasiona particularmente. Todas tienen 3 o 4 orificios. Precisamente en hueso osteoporótico yo no creo que poner 4 orificios sea muy buena idea, porque mientras más rígida la placa, más osteoporosis va a responder al hueso. Entonces, hay un detalle técnico interesante que me enseñaron los pacientes. Mientras más largo yo ponga los tornillos bloqueados en el tercio proximal de fémur,
más largo el brazo de palanca, más probabilidad de que la placa sea rígida y responde con más osteoporosis. Yo estoy ahora tratando de usar tornillos relativamente más cortos que lleguen un poco más allá de la base del cuello, que para que el brazo de palanca sea corto y que sea una fijación suficiente, pero no tan rígida. ¿Está bien? Brazo de palanca corto y combinación de tornillos de bloqueo. Y si yo tuviera un hueso muy osteoporótico, le pongo 3, porque si te pongo 4, que es el diseño de 120 grados, pues probablemente mi hueso va a responder con incluso más osteoporosis. Así es. El doctor Omar Suárez, excelente conferencia, muy bueno recordar estos conceptos desde Puerto Ordaz, de aquí, de mi tierra. Jefferson Quiñones, saludos maestro, excelente presentación. Johnny Paraco, excelente charla, Ricardo. Mira, van a pensar que yo puse a todos mis hijos a llamar para saludarme, tampoco es así la cosa. Está bien, así es. Okay. Por ahí me están diciendo Juan Carlos Ocampo levantó la mano. No sé si Juan Carlos quiere conversar. Si le dan micrófono, Adolfredo, José, por favor. Mientras le dan, Gemi Urbano, excelente presentación, doctor. Ralph Llanos, felicitaciones, profesor. Saludos desde Perú. ¿Se podría pensar que las placas de titanio podrían, por ser más flexibles, estimular la formación de callo? Eso desde el punto de vista biológico, la pregunta. Sí, hay dos aspectos interesantes con las placas de titanio. En primer lugar, el costo. Usualmente las placas de titanio son más caras que realizarlas en acero. Entonces tú dices, a mí los costos no me importan cuando yo pienso en las complicaciones. Si esa placa de titanio va a reducir las complicaciones de mi paciente, yo le ofrezco lo mejor. Yo voy a viajar en un Mercedes-Benz y no en un Volkswagen roto, ¿está bien? Pero los trabajos demuestran que el funcionar, desde el punto de vista biomecánico, el titanio y el acero, por lo menos para este tipo de fijaciones, funciona exactamente igual como presenté en uno de los trabajos. Entonces no creo que haya diferencia. Y si vale la pena gastar más dinero, no. Y el otro aspecto, recuerden lo que les dije, a veces si el titanio a veces se pega tan duro al hueso, entonces cuando vaya a decir el retiro va a tener que realizar una fractura para retirar un material, pues me parece poco útil. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo una vez fui a ayudar a una cirugía, una osteotomía derrotadora de tibia, y el médico tratante pidió placas de titanio. Al año, cuando trató de sacarla, logró sacar un tornillo en cada pierna. Me llamó, yo me fui con un poco de kit para poder casi que comernos la cabeza al tornillo para sacarlo, y luego, porque se bloqueó la placa. Terrible. Yo en la charla me viste usar un Dremel. En serio, sí, yo tengo un Dremel estéril porque tengo que cortar la placa para poderla sacar. Y ojo, ustedes dicen, bueno, si no la saco, continúa un proceso de osteoporosis, así que hay que sacarla. Hay que sacarla. O sea, lamentablemente. De hecho, pero como truco del Dremel, doctor, yo tengo puntas de tungsteno, que ese es el material más duro sobre la faz de la Tierra, para comerse la cabeza. Ok, para que las tenga, tungsteno, para que las tengas ahí. Para poder... Juan Carlos tiene audio, doctor. Tiene audio. Adelante, Juan Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Ricardo. Una pregunta. ¿Cuál consideras que es la falla técnica, la falla del cirujano, para que de los 3 tornillos proximales de fijación al cuello, bueno, 2 al cuello y al cálcar, algunas veces se rompan los más proximales o los más distales? No sé si se entiende la pregunta. De los 3 tornillos, algunas veces se rompen los de arriba y otras veces los de abajo de la fijación proximal. ¿Cuál sería la falla técnica para que eso se presente? Bueno, depende del sistema que usen, ¿no? Syntex o los Syntex similares van al cálcar. El tercer tornillo va al cálcar, ¿ok? Yo antes peleaba porque creía que esa solución era la mejor solución, porque el cálcar es el mejor hueso, ¿verdad? Yo quiero apretar mi tornillo contra el mejor hueso. La otra, por una carambola de la vida, dirigió los 3 tornillos hacia el cuello, hacia el centro de la cabeza, tratando de simular una especie de pirámide cónica truncada. Resulta que esto tiene una fijación tan buena como la anterior, pero menos rígida. Entonces yo creo que esa alternativa, 3 tornillos hacia arriba, es mejor que los 3, que 2 y 1 hacia el cálcar. Es más difícil de poner, eso es cierto. La otra cosa interesante
el truquito que yo creo que es importante es no poner tornillos tan largos. Uno dice, es que este hueso está muy osteoporótico, entonces le voy a poner unos tornillos bien grandes y me agarro de la físide femoral. Mientras más largo el tornillo, más largo el brazo de palanca y más probabilidad de que se te rompa el tornillo o la construcción, la unión de tornillo con la placa, o falle el hueso o haya más osteoporosis. Yo voy a insistir mucho, pero eso me lo enseñaron mis propias equivocaciones en mis pacientes. Yo creo que eso es un brazo de palanca más corto y es un truquito. No pongan esos tornillos tan largos, no es necesario. Tornillo más corto que te dé una fijación suficiente, pero más elástica. ¿Y por qué se parte el de abajo? Oye, habría que ver, pero normalmente se parten más los dos de arriba que el de abajo, de los tres proximales, ¿no? Así es. La idea es... mucho. Sí, todos nos hemos equivocado. El que diga que no se ha equivocado nunca ha operado, ¿no? Pero la idea es hacer el sistema dentro de su rigidez menos rígido, para darle cierta flexibilidad, ¿no? Sigo aquí, doctor. La doctora Jenny Romero, excelente presentación, doctor Trevisan, saludo. Otra alumna suya. El doctor Miguel Molano de Maturín, Ricardo, un saludo. ¿No consideras que la formación del callo en la cara interna del hueso y su mayor desarrollo tiene que ver con la ley de Wolffia, que al tener una placa muy rígida, la fuerza se traslada al mayor sitio donde va la fuerza de carga y por eso desarrolla mayor callo? ¿Qué opinión tienes al respecto? Estoy totalmente de acuerdo, pero teóricamente la fuerza, cuando estás realizando una varización y trasladando, eso me lo enseñaron ustedes, ¿verdad? Trasladando el fragmento distal hacia medial, tú estás haciendo un brazo de palanca muy similar al brazo de palanca normal de un fémur en varo. O sea que yo creo que ese no sería el factor. Okay. Siempre, claro, estamos hablando de una osteotomía correctamente realizada donde traslada el fragmento distal hacia la zona medial. Claro. El doctor José Eduardo Gómez, dígame. Martín Delía tenía rato con la mano levantada, ya tiene micrófono. Ok. Martín, bienvenido. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ricardo, bien. ¿Qué tal? Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ricardo, una pregunta. El lado B de lo que tú nos has comentado y explicaste muy bien es que, bueno, que se rompe el implante, pero el lado B en los pacientes, se me ocurre un paciente PC, Growth Motor 4 o 5, esto que hay que operar muy pequeños porque se les empiezan a luxar las caderas muy pequeños y para no tener que hacer todo el circo con la osteotomía acetabular, uno trata, los tiene que operar antes, se me ocurre de los 6 años. Pequeño. Entonces te quería preguntar esto. El lado B de esto es que, por un lado se rompe el implante, pero por otro lado es el fenómeno del cutout que se puede generar en estos pacientes. Entonces, yo te quería preguntar esto porque creo que tú lo has tenido, yo lo he tenido, y a veces me pareció muy interesante el concepto que está publicado, pero que lo desarrollaste bastante, de la fijación distal cortical. Entonces te quería preguntar esto. Hasta que aparezcan implantes en estos pacientes hay que usar implantes a veces 2.7, implantes chicos, ¿sí? Y no tener que caer en algo muy caro como a veces la planificación 3D, que son implantes custom made. Digamos, una solución podría ser utilizar, digamos, fabricar, como decimos en Argentina o en Italia, al uso nostro, o sea, un customized Latin American, fabricar la fijación cortical distal nosotros, es decir, sobrefresando la cortical proximal a la placa para darle más elasticidad. Digo, claro. Para evitar cualquiera de las dos cosas. ¿Se entiende? Que de hecho lo presenté como 3 trabajos al respecto, que ellos para poner un tornillo de 5 fresan 6. Entonces, ¿qué va a suceder? No sé si me ves acá, va a pasar esto. El tornillo va a hacer micromovimientos y no va a afectar o no va a transmitir carga a esa cortical proximal. Eso está bien. Ahora tengo un problemita al respecto y te lo voy a contar. Cuando tú usas sistemas de 5, está bien, la mecha es exacta para ese agujero. Si tú quieres mechar 6, no cabe la mecha por allí. No entra. Okay. Ese es un detalle. Quizás tengas que usar una mecha más chica y redireccionarla. Pero eso son trampas latinoamericanas. Eso yo no creo que se deba publicar. Eso. Somos campeones en eso. Es un problema que realmente existe. Y eso es siempre y cuando se usen tornillos totalmente bloqueados. Lo que yo propongo ahora es que nos olvidemos de bloquear todos los tornillos, que bloqueemos uno. De hecho, los sistemas más recientes lo que hacen es eso, en la parte de la fisaria, híbrido.
compresión, bloqueo, compresión. Y eso te disminuye suficiente la presión como para no tener que hacer ese tipo de artilugio. Cuando yo comencé, oye, yo era muy terco, ¿eh? Sigo siendo. Tornillos bloqueados, todos tornillos bloqueados porque esto es un tutor interno. Hermano, debo admitir que me equivoqué, o sea, claro, me equivoqué yo, nos equivocamos todos, nadie lo sabía, pero era así. ¿Y qué obtuve? Unos pacientes con unos severos grados de osteoporosis que era para mí inexplicable. Incluso ese problemón de que se fracturaban después del material. ¿Por qué? Porque los huesos quedaban en muy mal estado. Hoy ese problema creo que está parcialmente resuelto usando placas híbridas. Todos los trabajos miran hacia allá. Perfecto. Dale, muchas gracias. Excelente. Es un Gracias a ti, Martín. Qué bueno. Nayib, disculpa, te interrumpo nuevamente porque tenemos una pregunta por YouTube. Ok. Si quieres, la leo, doctor, Trevisan. Sí, adelante, Alfredo, adelante. Vale, perfecto. Lenín Colmenares saluda y dice que siempre un gusto escuchar sus charlas. ¿Qué sugerencia nos puede dar para evitar el desanclaje del tornillo dirigido al cuello en placa bloqueada? En 2.7 milímetros me ha sucedido en un par de ocasiones con un paciente con Silver Russell y otro con Cornelia de Lange, al cual no le cabía una placa 3.5 y por eso usó una 2.7. Algo mencionó el doctor Trevisan, pero creo que es bueno seguir. Bueno, les cuento, yo creo que la placa 2.7 la están retirando, ¿ok? Yo peleé, les cuento, le peleé mucho con el diseñador de ortopediatría, que es la casa a la que tengo más acceso. Pues yo decía que ese tornillo no aguantaba. Yo hice un trabajo para los primeros de 2.7 de Syntex, ¿está bien? Que tenía un tornillo al cuello y un tornillo al cálcar, 2 tornillos proximales nada más. Si mal no recuerdo, de 11 se rompieron 7 de esos tornillos, ¿ok? Porque un tornillo 2.7 realmente es demasiado delgado. Si yo voy a decidir colocar un tornillo único, yo digo, oye, dame un tornillo 4.5. De hecho, ahora lo hicieron de 3.5 ese tornillo único. Yo he manejado esas placas pediátricas de 2.7 en la diáfisis, pero ese primer tornillo para arriba es de 3.5, probablemente un poquito más fuerte. Y el por qué fallan, las mismas razones de siempre. Un brazo de palanca muy largo, mucha tensión en esa zona de un solo tornillo y un tornillo demasiado delgado. El doctor Lara, que está dentro de la asistencia, presentó como tesis de grado esas 11 osteotomías, si mal no recuerdo. De hecho, yo soy muy bocón. Yo firmé un protocolo de confidencialidad y yo rompí el protocolo y le escribí una carta al doctor Longo diciendo que ese diseño no funcionaba porque se partían mucho los tornillos proximales. Me respondieron muy agradablemente que a mí era lo único que se me partía. Pero el hecho es que yo creo que esos 2.7 es demasiado pequeño para un tornillo único. De hecho, hay placas 2.7 que son placas anguladas con tornillo bloqueado con un sistema parecido. O sea, podemos usar algo mejor que un tornillo único 2.7 para el cuello. Me parece demasiado delgado, demasiado pequeño y muy probablemente se parten o se rompen en la unión con la placa. Continúo acá. Roberto Miravile, felicitaciones Ricardo desde Mendoza, Argentina. Creo que es importante no ir muy proximal con los tornillos en cuello para evitar osteopenia, al igual que la técnica de liberación muscular peritrocantérica. ¿Qué opinas de eso? Bueno, los tornillos yo creo que es lo que hemos estado martillando todo el tiempo, no demasiado largos, mientras más largo, más brazo de palanca, y tratar de salvar el periósteo es súper importante. Ustedes lo manejan muy bien, a lo mejor no tanto, yo soy el electro, Miguel siempre me molesta con Hiroshima y Nagasaki, pero el objetivo es que sí, tú tratas de preservar la vascularización, tratas de ser técnicamente correcto, tratas de mejorar de preservar la vascularización, pero como les decía, lo que yo trataba de hablar en esta charla eran los aspectos biomecánicos del porqué del fallo. Porque cada cirujano después desarrolla su forma de trabajar, su forma de abordar, su forma de hacer las cosas que están descritas y universalmente descritas. Algunos son un poquito, no usan el electro, otros usan solo bisturí, otros son muy comedidos con los abordajes y otros hacen grandes abordajes, pero en esencia, el material al que estamos trabajando y los abordajes están descritos. Entonces, bueno, indudablemente hay razones de vascularización, pero me parece que en este caso en particular las diferencias son técnicas. Ok. El doctor Francisco Lara, que le manda saludos y dice, ¿cómo considera que ha evolucionado la aparición de osteopenia en el apoyo proximal con el uso de placa híbrida?
Yo creo que es mucho mejor el uso de placa híbrida, aunque el fragmento proximal siguen siendo los 3 tornillos bloqueados, posiblemente sigue habiendo una osteoporosis localizada. Yo creo que es un problema que la solución va a ser diseñar un clavo que me permita varizar. Esa va a ser la solución. Por ahora no hay una solución perfecta. Marialvi Camacaro, mil gracias, maestro, por permitirme seguir aprendiendo. Eladio Saura, el sistema de bloqueo debe ser utilizado en el segmento cefálico para conseguir la estabilidad angular, pero en la zona diafisaria la osteotomía debe favorecerse la compresión del foco. Usar bloqueo a ambos lados de la osteotomía sin compresión favorece la no consolidación. Creo que sí, ya lo mencionaste. O sea, bloquear completamente la placa tiene más riesgo de... Usted bloquea un plano oblicuo de los 3 tornillos bloqueados contra un primer tornillo colocado en compresión. Yo creo que esa es la solución ideal. Ok. El doctor Marcos Vélez pregunta, gracias por la presentación. ¿Alguna vez puso tornillo proximal de compresión los que van al cuello femoral? No, o sea, no bloqueado. A ver, los sistemas que van al cuello y no van fijos tienen que ser un DHS, ¿ok? Tiene que haber algún tipo de unión de ese tornillo contra la placa. No puedes poner un tornillo en compresión con una inclinación de 45 grados, pues realmente... Te va a salir muy fácil. Sí, yo no creo que eso tenga una buena sujeción. Además, la placa es importante, tiene que tener el avance. El avance es lo que te permite corregir la parte mecánica de la traslación del fragmento distal. Para eso está diseñado. Claro, claro. Dice por aquí Francisco que él se compró hasta su Dremel también. Iraibi Rodríguez de Barquisimeto dice, mientras más osteoporosis, tornillos más cortos, pregunta. Sí, ¿qué tan corto es la medida? Difícil de decir. Yo lo que trato es de no pasar la parte más delgada del cuello en el segmento proximal, ¿ok? Que eso me va a dar, como son sujeciones en triángulo, o sea, dos tornillos son convergentes, ¿está bien? Vamos a tener una especie de pirámide truncada, ¿está bien? Y eso te da suficiente sujeción, pero no hacerlo demasiado largo, ¿no? Excelente. La doctora Rita Moreno, brillante exposición, maestro, felicitaciones, nos felicita al equipo y que cada vez el encuentro es superior al anterior. Muchísimas gracias, doctora Rita. Víctor Rujano, saludos desde Venezuela. Doctor, cuando habla de tornillos más cortos para disminuir el brazo de palanca, hablamos de tornillos que deben alcanzar como mínimo qué porcentaje entre la distancia entre la placa y hueso subcondral. Y gracias por tan nutrida ponencia. Wow, difícil responder esa pregunta. Como les dije, el tornillo en la diáfisis es un tornillo normal, tiene que tomar las 2 corticales. Los tornillos unicorticales, ustedes saben que tienen un fenómeno de aflojamiento con la torsión que no es permisible. ¿Está bien? Los tornillos proximales, los 3 tornillos que van hacia arriba, lo que yo propongo es que no pasen la parte más delgada del cuello. Tengan una fijación suficiente, pero no se extiendan más allá. Antes lo poníamos casi por debajo de la fisi. No vale la pena. Es demasiado largo, demasiado riesgo, demasiado brazo de palanca. Perfecto. El doctor Eduardo Samara dice, felicitaciones por la charla. ¿Qué implantes recomiendas para niños pequeños donde no entra implante de 3.5? Y está diciendo que sí, hay implantes 2.7 para niños muy pequeños. Yo he operado a niños de año y 4 meses, ¿ok? Porque yo soy muy agresivo. Yo digo, si yo puedo varizarlo, ¿qué voy a esperar? ¿Que se luje y que tenga 4 años para hacerlo? No, yo si tengo el material lo intento, ¿ok? Ahora el implante nuevo tiene un tornillo 3.5 arriba y 2.7 los otros 3. Ese creo que puede funcionar. Y también hay una placa pediátrica 2.7, no es motivo de esta charla, pero es una placa angulada, bloqueada, pediátrica 2.7. Es mucho más pequeña y probablemente también sea una buena alternativa. Excelente, excelente. Bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si por YouTube llegaría alguna pregunta. Adolfredo. No, saludos, Alfonso, ¿cómo estás? No, hasta ahora no tenemos más preguntas, así que si quieres... Gracias a Dios. No. Sí, tenemos ya hora y 20 casi, podemos ir cerrando la sesión. Qué bueno. Bueno, perdón, disculpa, Nayib. Malaver, Richard tiene una pregunta, pero puedes hacerla directo. Claro, directo. Dale micrófono. Bueno,
Claro, él pudiera hacerla directo, pero no sé si es que tiene problema. Ok, ya tiene micrófono, Richard. Sí, saludos, gracias doctor y bienvenido al grupo, bienvenido por la excelente charla que nos dio. Muchas gracias. Una pregunta y una inquietud. ¿Algún comentario o una experiencia en tratamientos en osteotomías fallidas con tutores externos? Con esas placas LSP. No, yo creo que, bueno, creo que el tutor es bien interesante, fíjate. La nueva tendencia a reconstrucción, y me corrigen los colegas de reconstrucción, que son la mayoría del grupo, es hacer la corrección progresiva con el tutor, bien sea alargamiento, bien sea correcciones de deformidad, y luego mantener el resultado con un tutor interno, usando una placa tipo puente, bastante flexible y elástica, para permitir que el hueso siga remodelando. Pero eso una vez que ya tienes una consolidación más o menos adecuada. Eso sería la lógica. Yo no sé si falla un tutor, yo creo que probablemente tienen que volver a intentar con un tutor. No creo que abrir el foco, desperiostizar sea una mejor alternativa. Ahora, la pregunta es al revés. Fíjate, cuando yo he tenido fallos con la placa, yo era muy bruto. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, me equivoqué en la técnica y lo vuelvo a hacer con otra placa diferente. No, hoy no. Cuando yo tengo una falla con la placa, uso un clavo endomedular para tratar de resolver el problema. Y no he tenido fallos con ese tipo de sistema. Uso un clavo endomedular, similar a un rush, agarro un Steinmann grueso y lo doblo, lo que tenga a mano, para mantener el canal en posición, y uso una placa puente, y sí, una placa bloqueada larga, para evitar rotaciones que no me evite el clavo. No he tenido ningún fallo en los pacientes que previamente había fallado con placas LSP. Es interesante esa alternativa. Sí, sí. Ahora, una pregunta acá. En la experiencia que tengo haciendo osteotomías femorales de correctoras de valgo, generalmente utilizo placas largas, donde coloco en la parte distal tornillos para estabilizar, y luego dejo varios orificios, hasta 4 o 5 orificios, y me coloco otros 4 proximales. Queda esa zona. Pero más en fémur distal, ¿no? En fémur distal. La Claro. pregunta, una placa LSP parecida a la que estamos manejando ahorita, pero hacerla más larga, anclarte arriba en el cuello con los 3 tornillos y luego dejar 2 o 3 orificios separados y fijarte con otros 3 más abajo. ¿No sería otra opción también? Y no hacer el sistema tan... Las placas nuevas, a veces no tenemos acceso a toda la tecnología. Yo estuve afuera y tuve oportunidad de ver otras placas. Las placas LSP distales condilares son más largas para poder hacer eso y hacerlo de forma técnica MIS, pasándola por vía submuscular. Y además incluso ya tienen el avance condilio, que no la tenían antes. Eran placas rectas con 3 orificios. Ahora ya tienen un avance condilio para adaptarse mejor a la anatomía. Yo creo que los materiales mejorando y el diseño también. Ya. Y el hacer una placa parecida, si estás ahorita hablando que tienes más contacto con ortopediatría, que la hagan un poco más larga, colocar los 3 arriba en cuello y los siguientes 3 tornillos abajo estén más distanciados, casi que una placa puente. Sí, te entiendo. Lo que no sé si sea muy fácil hacer una osteotomía intertrocantérica y después hacer colocar los tornillos percutáneos más distales. Bueno, pudiera ser, pero digamos, la técnica universalmente estandarizada es hacer todo a través de la misma cicatriz, ¿no? Claro, claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que excelente disertación. Es un honor, profesor, tenerlo y gran amigo y tenerlo acá humildemente en este grupo. De verdad que nos agradó muchísimo compartir. Gracias por toda esa experiencia suya y creo que todo el mundo está agradecido y así lo hicieron manifestar a través del chat. Gracias y hasta un nuevo encuentro. Nayib, 1.000.000 de gracias a todo el grupo y bueno, espero que les haya sido de mucho provecho. Gracias. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Felicitaciones, bendiciones para todos y nos vemos pronto. Mira, Miguel me está viendo con unos acusadores. Yo voy a respetar el periódico, Miguel, no te preocupes. Ok. Suerte. Chao, hasta luego. Hasta luego.